Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Daniel y en esta oportunidad les hablaremos acerca de las derivadas para las funciones logarítmicas. Pero como recordatorio, iniciaremos con las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos aplican para todos los logaritmos sin importar su base. Estas propiedades dicen así: logaritmo con base a de 1, esto es igual a 0, ya que a la 0 esto es igual a 1. Y para el logaritmo donde su argumento es idéntico a la base, su resultado será 1, ya que la base elevada a la 1 siempre será igual a la base. La siguiente es logaritmo en base a de a elevado a la x, esto es igual a x. Y a elevado al logaritmo con base a de x, esto es igual a x. Esta propiedad se conoce como propiedad inversa. También tenemos el caso de que si el logaritmo con base a de x es igual al logaritmo con base a de y, entonces x será igual a y. También tenemos las siguientes reglas, y aquí están aplicados al logaritmo natural, pero como había mencionado con anterioridad, sin importar la base, aplica para todos los logaritmos. Un ejemplo de ello podemos ver en la regla 1, donde dice el logaritmo natural de 1, esto es igual a 0. Como vemos, es el reflejo de esta primera propiedad. Ahora la siguiente regla dice el logaritmo natural de a por b, esto será igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b, y el logaritmo natural de a elevado a la n, esto será igual a n multiplicado por el logaritmo natural de a. Y también tenemos la regla del cociente, donde el logaritmo natural de a sobre b, esto es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Bien, para continuar, para poder derivar funciones logarítmicas tenemos una regla básica que consiste en la siguiente manera. Si tenemos nuestra función f de x es igual al logaritmo con base a de x, donde a es un número cualquiera, la derivada de nuestra función será 1 sobre el argumento de nuestro logaritmo por el logaritmo natural de la base de nuestro logaritmo. Por ejemplo, si tenemos la siguiente expresión, f de x es igual al logaritmo con base 3 de x, f' de x, o sea nuestra derivada, será igual a 1 sobre el argumento, que en este caso es x, multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es 3. Y esta sería nuestra derivada para nuestra función f de x. También se puede presentar el caso en donde dentro del argumento tenemos una función, pero esto no es problema, ya que al aplicar la regla para poder determinar la derivada, también se puede calcular la derivada siempre y cuando que se aplique la regla de la cadena, ya que dentro de nuestra función existe una función interna. Aplicando nuestra regla sería f' de x es igual a 1 sobre nuestro argumento, en este caso es u de x, por el logaritmo natural de la base, por logaritmo natural de a. Y aquí aplicamos nuestra regla de la cadena, ya que tenemos que multiplicar la expresión por la derivada de nuestra función interna. Y simplificando nuestra expresión nos quedaría como la derivada de la función interna sobre nuestra función interna multiplicada por el logaritmo natural de la base de nuestro logaritmo original. Un ejemplo de esto se puede dar si tenemos una expresión como esta, donde dice f de x es igual al logaritmo con base 3 de x cuadrada más 2. Al determinar su derivada, tendríamos que tener la derivada de la función interna, que sería el exponente multiplicado por el término independiente y a su exponente restarle 1, más 0, ya que recordemos que la derivada de cualquier número constante es 0. Y esto sobre
nuestro argumento que multiplicado por el logaritmo natural de la base. X cuadrada más 2 multiplicado por el logaritmo natural de 3, que es nuestra base. Y simplificando nuestra expresión nos quedará como 2x, ya que aquí el 2 menos 1 queda como 1, el 1 no se indica, y copiamos nuestro denominador, x cuadrada más 2 multiplicado por el logaritmo natural de 3. También tenemos los logaritmos naturales, pero recordemos que un logaritmo natural es un logaritmo que tiene como base el número e, que es el número Euler. Si tenemos nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de x, nos conviene, el primer paso que tenemos que dar para determinar nuestra derivada es reescribir nuestra función como logaritmo con base e. Y al reescribirlo nos quedará como logaritmo con base e de x. Ahora sí podemos aplicar nuestra regla que dice que f' de x será igual a 1 sobre el argumento de nuestro logaritmo, que sería x multiplicado por el logaritmo natural de nuestra base por logaritmo natural de e. Aquí podemos reescribir nuestro logaritmo natural y nos quedará como 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de e. Recordemos una de las propiedades que dice de que si el argumento es idéntico a la base del logaritmo, el resultado será 1. Y aquí x multiplicado por 1 nos dará x. Y simplificándolo nos quedará la derivada de nuestra expresión logaritmo natural de x será 1 sobre x. Esta será nuestra regla de derivación para los logaritmos naturales. También podemos tener el caso en el argumento de nuestro logaritmo natural. Podemos tener otra función. Aquí podemos aplicar nuestra regla, donde dice que f' de x será 1 sobre el argumento de nuestra expresión, que sería u de x, multiplicado por la derivada interna, que sería u' de x. Simplificando nuestra expresión, nos quedará como u' de x sobre u de x. En otras palabras, para poder determinar la derivada de un logaritmo en donde su argumento sea otra función, será la derivada de la función interna sobre la función interna. Esto con respecto al logaritmo natural. Eso ha sido todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Les acompaña Juan Fermín Parzunum. Continuando con las derivadas de funciones logarítmicas, esta vez vamos a presentarles dos ejemplos en las cuales cómo podemos aplicar estas derivadas. En este caso, para aplicarles como lo ya antes expuesto por los compañeros, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, recordar las reglas en las cuales podemos utilizar para que nos sea más fácil el poder realizar estas operaciones. En este caso, pues tenemos la primera regla que nos dice que la derivada de una función de un logaritmo, en este caso de un logaritmo de base a, en este caso por una expresión cualquiera. En este caso, su derivada pues es el logaritmo pues es en este caso la derivada de la expresión sobre la expresión por el logaritmo de base a. Y finalmente, realizando la respectiva operación, nos queda que la derivada de esta función es la derivada de la expresión sobre la expresión por el logaritmo natural por base a. Para que comprendamos mejor este concepto, pues tenemos dos ejemplos por las cuales podemos aplicar. Como primer ejemplo tenemos
la función logaritmo de base a por la expresión 2x al cubo más 7, en las cuales podemos aplicar esta regla para poder realizarlo. Como nos damos cuenta que lo primero que nos pide es la derivada de la expresión, es decir, la derivada de toda esta expresión que tenemos en este caso. Por lo que al derivarlo nos queda que la derivada de esta función es 6x al cuadrado sobre 2x al cubo más 7 por el logaritmo de a. ¿Dónde sacamos esta expresión? Pues básicamente 6x al cuadrado lo sacamos derivando la expresión 2x al cubo más 7. Y 2x al cuadrado más 7 es básicamente la expresión que teníamos anteriormente por el logaritmo de base a. Posterior a ello, realizamos la respectiva derivada final y nos queda 1 sobre el logaritmo natural por la base a por 6x al cuadrado, que sería la derivada de la expresión 2x al cubo más 7 sobre 2x al cubo más 7, que sería la expresión inicial. Simplificando esta fracción o haciendo la respectiva multiplicación de fracciones, sabemos que al realizarlo, pues multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores, por las cuales 1 por 6x pues nos da 6x, y el logaritmo natural por base a por 2x al cubo más 7 nos da el logaritmo natural de a por 2x al cubo más 7. Prácticamente esto sería nuestro resultado. Posterior a ello tenemos la siguiente operación, la función del logaritmo natural por 5x más 1. Como lo ya antes expuesto por los compañeros, también nos presentaron algunas fórmulas por las cuales podemos aplicarlos para que nos sea más fácil realizar estas operaciones, en las cuales tenemos que cualquier función por el logaritmo natural de una expresión cualquiera lo podemos derivar de acuerdo en este caso, a la derivada de la expresión cualquiera sobre la misma expresión. En este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es derivar, en este caso, la expresión 5x más 1, por la cual nos queda 5. Sabemos que una constante es igual a 0, por lo tanto no lo tomamos en cuenta, y sabemos que x tiene como exponente 1, por las cuales bajamos a multiplicar con 5 y esto nos queda 5. Posterior a ello, pues realizamos la respectiva sustitución de la derivada y nos queda que la derivada de esta función es igual a 5 sobre el logaritmo natural por 5x más 1. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Muy bien, continuando con las derivadas de logaritmos, vamos a ver un logaritmo, vamos a ver un ejemplo sobre logaritmo natural. Pero, ¿qué es la derivada de un logaritmo natural? Nos dice que la derivada de un logaritmo natural o logaritmo neperiano es el cociente de la derivada del argumento del logaritmo dividido entre la función del argumento. Muy bien, ¿cómo se representaría la fórmula entonces? Según el concepto, es el cociente, entendemos que es una división, de la derivada del argumento del logaritmo dividido entre la función del argumento. Muy bien, entonces nuestra fórmula nos quedaría así. Si f de x es igual al logaritmo natural, entonces f' de x, aquí vamos a ver eso donde dice que es el cociente de la derivada del argumento del argumento. Entonces podemos ver ahí que está representada por u derivada dividido el argumento ¿cómo se llama? De la función. Entonces ahí tenemos claramente la fórmula bien explicada. Entonces el logaritmo natural nos va a dar una división prácticamente. Muy bien, entonces vamos a proceder a realizar un ejercicio para poder comprender mucho mejor este concepto sobre la derivada del logaritmo natural. Muy bien. Aquí tenemos nuestro ejercicio que vamos a resolver de f de x igual al logaritmo natural o neperiano, como ustedes mejor lo quieran manejar, de x elevado al cubo más 8 elevado a la cuarta.
Muy bien, entonces aquí nos podemos dar cuenta que tenemos la fórmula para que no nos podamos perder. Este es la derivada ¿cómo se llama? Del argumento, del logaritmo. Entonces podemos ver que tiene el signo dividido la función del argumento. Entonces, aquí tenemos, entonces tenemos que identificar cuál es el que tenemos aquí utilizando, porque en este caso lo hemos simbolizado por U, y para eso vamos a darnos cuenta que todo esto es U. Muy bien, entonces ya identificando claramente cuál es, dice que nos, va a ser el cociente, eso indica que nos va a quedar como una división. Procedemos a derivar. Muy bien, f de x, f' de x, perdón, nos va a dar igual a una división. Entonces, colocamos el signo de la rayita que nos va a indicar que es una división para que así nos sea más fácil. Muy bien, nos indica que es la derivada de u. Entonces tenemos que derivar esto. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí podemos utilizar la regla de la cadena para que se nos sea más fácil. Y conforme a la regla de la cadena, que aquí tenemos nuestra regla que nos indica que la regla de la cadena que f' de x es igual a n por u dividido, por u, perdón, la potencia n menos 1 por u derivada. Muy bien, entonces vamos a realizar. Bueno, 4 es nuestra potencia, por lo tanto lo vamos a bajar por lo que está en este paréntesis. No vamos a cambiar absolutamente nada. X al cubo más 8. Muy bien. Y a este le vamos a restar 1, entonces nos va a quedar 3. Nos indica la cadena que es una multiplicación, la derivada de lo que está aquí adentro. Muy bien, entonces vamos a derivar x cubo más 8. Bajamos en la potencia 3 y x le restamos 3, 1 al 3, que nos va a quedar 2. Y sabemos que prácticamente ¿cómo se llama? Una constante se queda como cero, por lo tanto ya no lo escribimos para no perdernos. Entonces, ahora nos indica que u normal. Entonces solo copiamos x al cubo más 8 a la cuarta. Muy bien, entonces abrimos paréntesis para no perdernos. X al cubo más 8 elevado a la cuarta. Muy bien, ahora ya tenemos la derivada de nuestro logaritmo, que nos indica aquí, que queda como una división. Sin embargo, podemos simplificar lo que se nos ha quedado. Entonces procedemos a simplificar para que nos dé la respuesta final. F' de x nos va a dar, este 4 no podemos multiplicar por acá porque tiene una potencia, tendríamos que desarrollarlo para poder hacer. Sin embargo, podemos hacer multiplicarlo por 3x al cuadrado. Nos va a dar un total de 4 por 3 es igual a 12, x al cuadrado. Muy bien. Copiamos lo que está en paréntesis acá, no tocamos nada, x al cubo más 8, no se nos vaya a olvidar colocar su potencia, que es al cubo. Todo esto dividido por x al cubo más 8 elevado a la cuarta potencia. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que acá tenemos términos semejantes, podemos proceder a eliminarlo para poder simplificarlo, por lo tanto nos va a quedar de esta manera nuestro resultado final. F' de x nos va a quedar igual a 12x al cuadrado. Únicamente porque aquí hemos eliminado 3 de estos, que con 4 que tenemos de acá, que aquí nos va a quedar 1 únicamente. Por lo tanto, solo copiamos x al cubo más 8, únicamente porque aquí ya solo tenemos 1. Y ese sería nuestro resultado de la derivada del logaritmo natural de x al cubo más 8 elevado a la cuarta potencia. Y si vemos, nos queda una división prácticamente, lo que nos indicaba el concepto de que es una derivada del logaritmo natural.